Hola a todos. Estamos en una entrega más de nuestro curso Ruta de Crecimiento y francamente este ha sido un viaje muy interesante y va a seguir siéndolo. Estamos aprendiendo diferentes cosas acerca de la vida cristiana. Empezamos con las etapas de crecimiento del cristiano, seguimos con aprendiendo cómo, comprendiendo, mejor dicho, nuestro andar en Cristo y ahora estamos viendo la primera parte de cómo comprender nuestras Biblias y estamos examinando las reglas de estudio bíblico. Y hasta ahora hemos cubierto 17 reglas, vamos a ver las últimas y tratar de terminarlas en esta sesión. Ha sido un viaje, como les digo, emocionante para mí y creo que para algunos de ustedes también. Vamos a ver las últimas reglas, les invito a que busquen en sus notas. Estamos en la regla número 18 que dice el principio de la madurez espiritual en la comprensión bíblica, el principio de la madurez espiritual en la comprensión bíblica. Y voy a poner las notas aquí en la pantalla para que puedan seguir conmigo. Así que estamos en este principio, el principio de la madurez espiritual en la comprensión bíblica. Y si ustedes pueden ver la palabra subrayada madurez, esa es la palabra que va en su espacio, el principio de la madurez espiritual. ¿Y por qué decimos esto? Porque el aprendizaje de la Biblia es un proceso que abarca toda la vida. Esto no es algo que lo hice una vez y ya la aprendí y ya, no. Siempre voy a estar creciendo, si estoy haciendo lo correcto, voy a estar creciendo, madurando en el Señor. Miren lo que dice Juan 16:12. Juan 16:12, Jesús le dice a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Había cosas que Jesús le quería decir a sus discípulos, no podía. Lo mismo ocurre con nosotros. Ellos no estaban listos para recibirlo. Lo mismo ocurre con nosotros. Vea el número uno. Algunas veces usted no entenderá un pasaje de la Biblia porque no tiene la madurez espiritual que se necesita para ello. El número dos nos recalca. Juan 16:12 nos enseña esta verdad. Con esto lo que le quiero decir es esto. No se sienta mal. No hay nada de malo con usted. Es normal. Si ni los discípulos de Jesús estaban listos en algún momento para recibir algunas de las cosas que él les quería decir, no podemos esperar menos de nosotros. Entonces vea el número 3. Cuando usted encuentra un pasaje que no comprende, nunca viole las reglas del estudio bíblico. Trate de estudiarlo, aténgase a las reglas, pero si todavía no puede comprenderlo, es posible que ello se deba a que usted no tiene la madurez necesaria para comprenderlo o que Dios no está listo para revelárselo. Y ese es su espacio, revelárselo. En otras palabras, hay cosas que Dios me quisiera enseñar, pero yo no estoy listo para aprenderlas. No las puedo asimilar todavía, no tengo la madurez necesaria. Eso ocurre con nuestros niños cuando los criamos, ¿verdad? Hay cosas que eh, cuando mis hijos tenían 3, 4 años, había cosas que yo no le podía explicar. Sencillamente tenía que decirle, no, ahorita no se puede, por esto o por aquello. Y más adelante, cuando tienen 8, 9, 10 años, ya se les puede explicar un poco. Por ejemplo, uno decía, nunca metas una cosa puntiaguda en un toma corriente. ¿Por qué no? Te va a pasar la corriente, te va a doler. Pero uno no le podía explicar. Lo que ocurre es que ahí hay corriente eléctrica, que los electrones, ¿verdad? Van a usarte a ti como conductor para llegar a tierra y eso te puede causar, un niño no va a entender nada de eso. Muchos adultos no entienden eso. Pero el punto es que conforme crecen, entonces es posible que lo lleguen a entender. Lo mismo ocurre con nosotros. Y vea que el punto B, la meta del estudio bíblico, no es conocer lo que Dios conoce, sino conocer a Dios. Y la frase a Dios, que la estoy resaltando, eso es lo que va en su espacio. La frase a Dios, que es la que está subrayada allí. No se trata de saber todo lo que Dios sabe, se trata de conocer a Dios y por eso estudio la Biblia. Porque miren, número uno, esto es muy importante, el conocimiento por sí solo envanece. El mero conocimiento, si yo estudio la Biblia nada más para tener conocimiento, eso me hace vano. En otras palabras, otra forma de decirlo sería engreído o en Panamá decimos creído. Vea lo que dice 1 Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento
envanece, pero el amor edifica. Y obviamente Pablo lo que está diciendo es que vale la pena edificar y no tanto tener conocimiento. Edificar es más importante. Y número dos, nuestra meta es crecer en el conocimiento de Dios. Y la palabra de es lo que llena su espacio, la que está subrayada. Nuestra meta es crecer en el conocimiento de Dios, no en conocer lo que Dios conoce. No se trata de conocer, de saber todo lo que Dios sabe. Nadie puede saber eso. Pero esa no es la meta, por eso. La meta es conocer de Dios, conocer todo lo que Él tiene para mí. Vamos a Colosenses 1:10 rapidito. El apóstol Pablo le dice a ellos, a los colosenses, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y vea, y creciendo en el conocimiento de Dios. Una vez que yo entiendo que esa es mi meta, es conocer de Dios, no es tanto saber este detalle o de encontré una cosa que no había visto. Digo, eso es emocionante y nos gusta y no tiene nada de malo de por sí. Pero si eso es lo único que hago, me estoy envaneciendo. Si estoy conociendo de Dios para conocer cómo es Dios, para conocer a Dios y ser más como Él, entonces estoy creciendo. Esa sí es la meta. Ve el número 3. Cuando entendemos esta meta, las cosas que escapan a nuestro nivel actual de comprensión no nos frustran. Sencillamente hacemos lo que ya sabemos hacer. Y su espacio se llena con la palabra hacer. Véalo, repito, cuando entendemos esta meta, la meta es conocer de Dios, conocer a Dios, saber lo que Él piensa. Cuando entiendo eso y hay cosas que no entiendo, bueno, no me frustro, Dios sabe más que yo. Sencillamente, ¿qué hago? Sencillamente hacemos lo que ya sabemos hacer y escogemos no preocuparnos por lo que no comprendemos todavía. Y solamente quiero hacer una pequeña observación. O sea, en lo que vamos del curso le hemos dado mucha información, mucho conocimiento. Y francamente, y aquí les estoy hablando del corazón mío, esto no está en el curso, esto es sencillamente yo hablándole a ustedes que me están escuchando. No estoy seguro que todos ustedes estaban listos para recibir este conocimiento. Y eso no es malo, eso sencillamente es una realidad. Todos tenemos diferentes niveles de crecimiento. No se frustre, no se frustre, por si algo no entiende. Si algo no entiende, pregunte. Digo, por eso estamos en diferentes niveles de crecimiento. Hay gente que sabe un poquito más que yo y hay gente que sabe un poquito menos. Está bien, pregunte. No se quede con la duda. Por otro lado, no se frustre. Y si alguna de estas cosas no la entendí muy bien, de ese tiempo. Deje que Dios la ayude a crecer. Y cuando vuelva a pasar por aquí, porque usted va a volver a pasar por aquí, se lo aseguro, entonces, como quien dice, se le va a prender el foco y va a entender algunas de estas cosas. Así sucede conmigo, así sucedió y sucede y sucederá, porque la meta de todos es crecer. Y sí me temo, ¿verdad? Que tengo un poquito de temor de que algunos se estén envaneciendo por puro conocimiento. Cuidado con eso, hermanos. No deje que eso le pase. No quisiera hablar más de esto, pero tenemos que seguir porque queremos terminar nuestros principios de estudio bíblico en esta ocasión. Vamos a pasar al siguiente. El principio 19 es el principio de la actitud sumisa. Y su palabra que va en el espacio es la palabra sumisa. El principio de la actitud sumisa. Este sencillamente es algo que hemos oído varias veces, pero vamos a repetirlo. Punto A. ¿Cuál es la actitud sumisa? Es esta. Punto A. Siempre esté preparado para cambiar cualquier cosa que siempre haya pensado o que le fue enseñada antes si descubre que esta cosa contradice a la Biblia. Siempre. Si encuentro algo que la Biblia dice que va en contra de lo que yo creía, lo que yo pensaba, lo que me habían enseñado, lo que había oído, debo estar dispuesto a cambiar lo que yo pensaba, lo que yo creía, lo que yo había oído, para ajustarme a lo que dice la Biblia y no hacer lo contrario. Ve a punto B. Nunca trate de ajustar la Biblia a lo que usted cree. Siempre ajuste su vida para que corresponda con lo que dice la Biblia. Y en su espacio en blanco va la palabra corresponda. Repito eso. Nunca trate de ajustar la Biblia a lo que usted cree.
siempre ajuste su vida para que corresponda con lo que dice la Biblia. Esa es la actitud sumisa. La Biblia tiene la razón, yo no. Punto C. No consulte la Biblia para encontrar apoyo para sus propias ideas. Consulte la Biblia para hallar o descubrir o encontrar sus ideas. O sea, no buscamos de que yo quiero pensar cualquier cosa, cualquier idea que usted tenga, ¿no? Yo quiero pensar que si soy diácono soy más espiritual que los demás. Entonces voy a buscar un versículo que me demuestre eso para poder echárselo en cara a los demás porque soy diácono. Es por decir un ejemplo, no es que eso haya pasado ahorita, pero es por decir un ejemplo. Y así mismo con cualquier otra doctrina, con cualquier otra enseñanza, porque hay multitudes de enseñanzas y desgraciadamente la mayoría no se ajustan a lo que dice la Biblia. Algunos de ustedes vienen de otras iglesias, tal vez le enseñaron algo diferente. Bueno, otra vez, no se trata de que nuestra iglesia tiene la razón, la Biblia tiene la razón. Entonces tratamos de ajustar lo que nosotros creemos a lo que dice la Biblia y no tratar de torcer la Biblia para que se ajuste a lo que nosotros creemos. Esa es la actitud sumisa. Y si logramos mantener esa actitud, vamos en buen camino. Principio muy breve, pero muy, muy importante. Muy, muy importante. Principio número 20. El principio de la sabiduría infinita de Dios. Y en su espacio en blanco va la palabra infinita. El principio de la sabiduría infinita de Dios. Tenemos que recordar, y esto va atado a lo de la madurez espiritual. eh, Tenemos que recordar que, punto A, usted nunca comprenderá o entenderá completamente a Dios, porque nadie lo puede entender. Dios es mucho más superior que nosotros y su forma de pensar no es igual a la nuestra. Y vamos a este pasaje que es famoso, en Isaías 55, versículos 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9 dice así: porque mis pensamientos, y este es Jehová Dios hablando, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios nos dice con claridad, no pensamos igual ustedes y yo. Dios piensa de una forma mucho más alta, mucho más completa, mucho más profunda que nosotros, porque Él es infinito y nosotros no. Número uno, si usted pudiera hacerlo, o sea, si usted pudiera entender completamente a Dios, usted sería igual a Dios. Entonces, por eso no podemos entender completamente a Dios. Número dos, esta es una cita de un creyente llamado Sam Jones que dijo, si pudiera entender toda la Biblia, solo probaría que quien quiera que la escribió no es más inteligente que yo. Entonces, básicamente esa es la realidad. Si yo pudiera entender toda la Biblia, entonces el que la escribió no es más inteligente que yo. Como Dios es más inteligente que yo, no puedo entender toda la Biblia. Y yo les he manifestado personalmente que yo, hay cosas que yo no entiendo de la Biblia y hay muchas cosas que todavía no entiendo. Y yo mismo estoy en la búsqueda de comprenderla mejor. Y número tres, algunas cosas nunca las podremos entender. Es una realidad. Y yo puedo ser lo más maduro que sea, y a pesar de ser bien maduro y ser obediente y ser fiel al Señor, habrá cosas en la Biblia que no podré entender. Así como vimos que algunas palabras de la Biblia están selladas, bueno, hay cosas que yo no llegaré a entender porque Dios es Dios. Pero en contraste o en contraparte, complemento a eso, nosotros tenemos la mente de Cristo a nuestro acceso. Ese es el punto B. Usted tiene la mente de Cristo. El asunto, número uno, el asunto es quién controla el conocimiento. Y en su espacio en blanco va la palabra controla. El conocimiento lo controla Dios, que Él es el que lo tiene y me lo da, o lo quiero controlar yo, que quiero saber y quiero decir que sé. Ese es el tema, ¿no? Va con la actitud sumisa, va con la madurez espiritual. Dios es más sabio que yo, Él controla el conocimiento, no yo. Número dos, usted nunca entenderá todo en cuanto a Dios y sus caminos. Otra vez lo hemos dicho antes, reiteramos. Nunca lo vamos a entender todo. Nuestra meta es entenderlo lo mejor posible, pero reconocemos que nunca será un conocimiento perfecto. Por eso
hay gente en otras denominaciones que honestamente tienen ciertas cosas mejor que nosotros. Es la realidad. Y hay cosas que nosotros comprendemos mejor que otras iglesias, otras denominaciones. También es una realidad. Nadie tiene, como decir, el monopolio del conocimiento bíblico. Pero nuestra intención, nuestra meta es esforzarnos lo mejor posible por comprenderlo lo mejor posible. Eso es todo. Número 3. La Biblia es el libro de la verdad de Dios. Y Él llama a este libro su mente. Y el espacio en blanco se llena con la palabra verdad. La Biblia es el libro de la verdad de Dios y Él lo llama su mente. En 1 Corintios 2:16, Pablo nos dice, pues, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Está clarito, la tenemos. ¿Dónde está esa mente? Está aquí en este libro. Este libro me dice todo lo que Dios piensa sobre todas las cosas que son relevantes para mí. Entonces, si quiero saber la opinión de Dios sobre esto o aquello, aquí la encuentro. Y su forma de pensar, su actitud al respecto. Y la idea es hacer de los pensamientos de Dios mis pensamientos, dejar que Dios renueve mi mente con sus pensamientos. Esa frase que vemos en el número 4, vea, esa es una cita de Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Sabe que esa frase, esa palabra sentir, que vemos en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús? Ese sentir no es de sentimientos, sino del sentido, lo que nosotros llamamos, por ejemplo, cuando hablamos del sentido común, ¿no? El sentido común me dice, ¿qué estamos hablando? ¿Estoy hablando de mis sentimientos? No, estoy hablando de mi mente, lo que yo pienso. Haya en vosotros este sentir, haya en vosotros este pensamiento, esta mente que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la idea, actitud, mente de Jesús? Que él, dicen, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y dice que se hizo obediente. Eso es. Obedecemos a lo que dice la palabra de Dios. Esa es la mente de Cristo. Yo quiero tener esa misma mente. No es tanto saber lo mismo que sabe Él, sino tener esa actitud de que yo reemplazo mis pensamientos caídos con los pensamientos de Dios en todo lo que corresponde. O sea, esto no tiene que ver con gustos y preferencias personales. No tiene que ver con cuando la Biblia declara que tal cosa es buena, yo sé que es buena, porque la Biblia lo dice. Cuando la Biblia declara que tal cosa es pecado, no importa lo que diga el resto del mundo, porque la Biblia lo dice. Ese es el asunto. Entonces la sabiduría infinita de Dios me hace ver que yo nunca voy a entenderlo todo, pero mi meta es hacer el mejor esfuerzo por entenderlo como Dios quiere que yo lo comprenda. Creo que tenemos un poquito más de este principio. El número 5 dice, usted no tiene por qué preocuparse por lo que no entiende, siempre y cuando Dios esté en control de su vida, puesto que Él entiende todas las cosas. Ahora, mi meta no es saberlo todo, entenderlo todo. No, hay cosas que Dios hace que me van a dejar a mí perplejo. Recuerde tantas veces que Jesús le dijo a sus discípulos alguna cosa y ellos se iban por las ramas, ¿verdad? Cuando se encuentra con la samaritana y llegan los discípulos, ¿verdad? Él dice, yo tengo una comida que nadie, que otros no tienen o que me alimentan, ahora no recuerdo la frase, y entonces ellos están todos y que, ay, lo dice porque no le trajimos pan. Dice, no, no estoy hablando de eso. Cuando les dice de guardados de la levadura a los fariseos, dice, ay, debe ser que no trajimos pan, que no, no, no estoy hablando de eso, ¿verdad? Cosas así, porque no entendían cuando muere Lázaro, que le dice, ay, mira que eh, vamos donde Lázaro, y dice, no, no, Lázaro no ha muerto, sino que duerme. Y dice, ah, bueno, si duerme va a mejorar. Que no, si estoy hablando que está muerto. Entonces, si los discípulos que están con Jesús no le entendieron, a nosotros nos va a pasar lo mismo. No nos preocupemos en ese sentido. O sea, hay que preocuparse en el sentido de que, bueno, voy a procurar entender lo que puedo entender, pero no me voy a frustrar ni voy a obsesionarme por entenderlo todo.
tampoco se trata de eso. Se trata de decir, Dios sabe lo que me va a dar, Dios lo sabe todo, y si Él controla mi vida con lo que yo sé, debo estar bien. Número 6. Es un ejemplo para que recordemos. Satanás presentó a Adán y a Eva la tentación de comer del árbol de conocimiento del bien y del mal. Esa fue la tentación que les dio. ¿Qué les dijo él? Ellos obtuvieron este conocimiento por medio de una experiencia dura. ¿Qué le dijo Satanás? Ay, si comen de ese árbol van a ser iguales que Dios. Y no era exactamente cierto. Sí conocieron algo que no conocían antes, el pecado. Y sabían que ahora se dieron cuenta que somos pecadores. Y ahora se dieron cuenta que su deseo era cometer pecado, ya no era tener comunión con Dios. Una experiencia muy dura. No era necesario que pasara por esa experiencia. Lo mismo Satanás quiere hacer con nosotros. O sea, Él nos va a tentar, que me obsesiónate con el conocimiento, con el conocimiento, con el conocimiento, y dejamos de lado la actitud. Le estoy predicando un poquito, pero creo que lo necesitamos todos, inclusive yo. Mire, sigo leyendo. Dios nunca deseó dejarlos en ignorancia. Dios les iba a dejar que ellos supieran todo lo que necesitaban saber, pero no estaban listos en ese momento o no era el tiempo. Dios tiene su cronograma, yo no sé. Ahí yo no sé. La Biblia no me dice exactamente el plan de Dios, pero sé que Dios no quería dejarlos ignorantes. Él sencillamente quería que desarrollar su relación con ellos primero, alguna otra cosa, y Satanás quiso el atajo. Ahora, Dios quiso, sigo leyendo, Él quiso que adquirieran este conocimiento a través de conocerle a Él. Ellos escogieron obtenerlo sin depender de Él, lo cual es rebelión, es pecado y es el principio de la maldad del hombre. Entonces, otra vez, el conocimiento es bueno y es necesario, pero si solo tengo conocimiento, corro el riesgo de envanecerme. Y tengo que recordar, nunca voy a entenderlo todo. Así que no debo frustrarme. Sé que he ido un poquito rápido por estos últimos principios, pero creo que no han sido difíciles de comprender. Recuerde, su madurez espiritual es un factor. Hay cosas que están ahí, pero usted no está listo para entenderlas. No se frustre. Recuerde eso y espere a crecer un poquito. Concéntrese, mejor dicho, en crecer un poquito y Dios a su debido tiempo le revelará lo que usted necesita saber. No lo que usted quiere saber, lo que usted necesita saber. Recuerde también el principio de la sabiduría infinita de Dios, que Dios es el que sabe. Y si Él está en control del conocimiento, yo me ocupo de hacer lo que yo sé hacer y dejar lo demás en manos de Dios. Y la actitud sumisa. Cuando me encuentro con la Biblia, yo debo estar dispuesto a dejar de lado lo que yo creía, lo que siempre me habían dicho, y cambiarlo por lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia en su contexto, en sus tres niveles de aplicación, ¿verdad? Dirigido a mí. Todo eso tengo que tomarlo en cuenta. Suena complicado, pero en realidad no lo es. Es sencillamente ser sensible a que Dios me guiará a toda verdad. Y conforme Él me la va revelando, yo voy obedeciendo. Y si yo voy obedeciendo, Él me revela más y me revela más y me revela más. No tener la actitud de que yo quiero saberlo todo porque quiero ser el que más sabe. O frustrarme o molestarme con Dios porque no me revela tal o cual cosa. No, eso no de nada me sirve. Bien, nos queda un principio más, que es el principio 21, y es el principio de los números. Y el punto A dice, así como Dios mide cada una de sus palabras, sus matemáticas no son menos calculadas. Matemáticas es la palabra que va en su espacio en blanco y tal vez esa es la palabra que tenían, tal vez pueda imaginar, sus números no son menos calculados. Así como Dios mide sus palabras, Dios mide sus números también. Punto B. Cuando Dios emplea números, se puede observar que en algunos casos, yo añadiría eso, que en algunos casos existen razones específicas para ello y que desarrollan un patrón útil. Ahora bien, ese es el principio, o sea que los números tienen propósito en la Biblia. Solamente quiero, antes de pasar a examinar lo de los números, quiero que vayan buscando en sus apéndices el apéndice E. El apéndice E. Y voy a cambiar aquí la vista para que puedan ver el apéndice E.
Así se mira el apéndice E, que dice numerología bíblica. Está ahí en sus notas. Voy a básicamente ceñirme a lo que dice el apéndice, pero voy a usar una presentación de PowerPoint sencillamente porque es más fácil para mí. Pero así se mira el apéndice. Usted utilícelo como referencia si quiere hacer anotaciones adicionales en el papel o si quiere tomar un papel adicional para hacer anotaciones. No voy a dar muchas citas más, pero sí voy a dar algunas citas más. Ok, números en la Biblia. Estamos en el apéndice E y voy a, como les digo, le daré un par de cosas adicionales, pero no voy a meterme a leer todos los versículos. Algunos de ustedes los conocen y si no, los tienen ahí escritos, los pueden buscar. Pero empezamos, y el principio es este, y esto es lo que quiero recalcar. Dios, a algunos números les ha dado un significado que se hace aparente cuando uno lee la Biblia. Eso no significa que cada vez que aparece ese número obligatoriamente significa esto. No, no caiga en ese error, no se vaya a extremos. Pero sí observamos un cierto patrón y hay veces que eso más que nada es algo como que, como decir, un elemento curioso de la Biblia que a mí me asegura que este libro no es de origen humano. Me asegura que este libro es divino, porque nadie, ¿a quién se le ocurriría hacer esto en los 66 libros de la Biblia escritos por 40 autores diferentes sobre unos 2000 años? Wow, eso es imposible hacerlo humanamente. Tiene que haberlo hecho alguien sobrehumano. Empezamos con el número uno. El número uno en la Biblia no es sorpresa. Habla de la unidad y señala a Dios porque Dios es uno. En Deuteronomio 6:4, Dios le dice a Israel, ¿verdad? Oye Israel, yo soy tu Dios. Dios es uno. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. En Juan 10:30, el Señor Jesús, lo cité ahí en su PowerPoint, el Señor Jesús dice, yo y el Padre uno somos, hablando de la unidad. Si usted lee Juan 17, Jesús ora de que, ¿verdad? Que los discípulos sean uno, así como tú y yo somos uno. O sea, habla de la unidad. No es sorpresa. Otra vez, no significa que todas las veces que aparece el número uno está hablando de la unidad de Dios. No, no significa eso. No caiga en ese extremo. Pero solamente observe, si usted lee un pasaje y de repente observa, mira, aparece el número uno y mira, el tema es la unidad. No es sorpresa, porque Dios usa ese número para expresar unidad. Perdón, el otro ejemplo que les tengo es en Efesios capítulo 4, ese creo que no está en sus notas, pueden añadirlo, Efesios 4, 5 y 6 dice así, eh, um, está hablando de la unidad del Espíritu. Voy a leer desde el versículo eh, 3, Efesios 4, 3 al 6 voy a leer. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Está hablando de unidad, la unidad que Dios da. Entonces, uno, señala a Dios porque Dios es uno y Dios nos da, Él nos ha dado esa unidad. Bien, ese es el número uno. Cuando lo encontramos, ahí eso es lo que tenemos. El número dos aparece usualmente en dos contextos. Uno de división y otro de confirmación. Y otra vez, no significa que todas las veces que aparece el número 2 hay que obligarlo a que signifique esto. No, no caiga en ese error. Pero solo significa que, bueno, lógicamente, si tengo dos cosas, es porque tengo algún tipo de división. Por ejemplo, primer ejemplo, día y noche. En Génesis capítulo 1, versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dos cosas, las separó Dios, hubo una división. Eso es todo. En el mismo Génesis tenemos al hombre y a la mujer, que Dios los creó, hombre y mujer. En Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
Jehová Dios formó pues de la tierra toda la bestia del campo y todo eso, ¿verdad? Y él le hizo una mujer. No voy a leer todo el pasaje, pues, le hizo una mujer. Ven el mismo Génesis 1:27, ese me parece más, más adecuado. Dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, varón y hembra. Hay una separación, una división, porque son varón y hembra, eso es todo, no es más que eso. En Mateo 19:4 Jesús cita este pasaje de Mateo 1:20, perdón, de Génesis 1:27. Mateo 19:4 solo es una cita de Génesis 1:27. Otro ejemplo más, en Mateo 7:13 tenemos, por ejemplo, dos puertas y dos caminos. Ustedes conocen el pasaje. Otra vez una división. Dos puertas, dos caminos. No es uno solo, son dos cosas diferentes. Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay una puerta estrecha, un camino ancho, perdón, hay una puerta estrecha y un camino estrecho, hay una puerta ancha y un camino ancho. Dos cosas, hay una división allí. Pero también, como vimos en un principio anterior, también está el principio de la confirmación. Ustedes recuerdan 2 de Corintios 13:1, 2 de Corintios 13:1. Fíjense, hasta yo me equivoco. Pensé que había puesto esta cita en el PowerPoint, lo lamento que no lo puse, pero 2 de Corintios 13:1, porque hablamos de la confirmación. Y en 2 de Corintios 13:1, esto lo vimos ya, así que nada más voy a leer este versículo. Dice 2 de Corintios 13:1, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. O sea, confirmación. El dos también sirve como confirmación. ¿Cómo sé cuál es cuál? Veo el contexto. Y otra vez, hay veces que aparece un número 2 y no significa ninguna de estas dos cosas. No pasó nada. Pero es muy curioso que vemos esto como un patrón que Dios usa con cierta frecuencia. Seguimos. 3. El número 3 es la marca de la divinidad. La marca de la divinidad. Y tenemos aquí Génesis 1:26-31, donde Dios dice, hagamos al hombre, ¿verdad? Y él dice, no dice haré al hombre, sino hagamos al hombre. ¿Por qué? Porque Dios es tres en uno. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Lo vemos manifestado, ¿verdad? En el bautismo de Jesús, ¿verdad? Cuando la voz del cielo, que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, Jesús que está ahí parado y el Espíritu Santo que desciende como paloma. Y en 1 Corintios 5:23, ese también lo hemos visto antes, ahí el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Fantástico, espíritu, alma y cuerpo. Pues miren, una cosa muy curiosa del número 3 es que casi todas las cosas creadas se dividen en tres. No sé si se ha puesto a ver eso. Usted tiene, por ejemplo, el ser humano. El ser humano consta de tres partes principales: cabeza, tronco o cuerpo y extremidades. Tres partes. Es más, se podría decir lo mismo de muchos mamíferos, ¿verdad? Pero cabeza, tronco, extremidades. Las plantas también tienen raíz, tronco y ramas. Mm. El tiempo se divide en tres: pasado, presente y futuro. También se puede dividir en año, mes y día. Y también se puede dividir en horas, minutos y segundos. Tres, tres, tres. Porque en todo lo que Dios creó, Él como que metió o le infundió su patrón. Su patrón es tres. Tenemos aún más cosas. En esta creación hay tres grandes reinos: el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Tres cosas. Y tenemos también tres grandes medios ambientes, o tres grandes medios: tierra, mar y aire. Es sencillamente una observación. Casi todas las cosas creadas se dividen en tres. Y de repente vemos una lista de tres cosas en la Biblia o tres componentes y vemos la Trinidad ahí, o la marca de Dios en su creación en esas tres cosas. Es nada más una observación. Y aquí las tienen, ¿verdad? Tengo aquí listadas, ¿verdad? Aquí en la página que pueden ver.
muy interesante esto del número 3. Bien, quisiéramos parquearnos aquí, ¿verdad? Y hablar de otras cosas que se dividen en tres. Creo que ustedes pueden imaginar muchos otros ejemplos, pero vamos a continuar. El número 4. El número 4. eh, si bien hay algo de duda en esto, les soy sincero, hay gente que dice, no, la verdad es que no hay suficiente información. Lo cierto es que el número 4, vamos a decir varias veces en la Biblia, se refiere a algo de la tierra. En Génesis 2, 10 al 14, no lo voy a buscar porque ustedes pueden buscarlo, pero ahí se mencionan cuatro ríos en el Edén: el Pisón, el Guión, el Hidekel y el Éufrates. Cuatro ríos se mencionan, así que algo de la tierra. En Daniel capítulo 2, 36 al 40, se mencionan cuatro imperios mundiales, que nosotros los hemos identificado. Ahí no los identifican con este nombre, y otra no lo voy a buscar. Se recuerdan la imagen que vio Nabucodonosor en el sueño, que tenía la cabeza de oro y el pecho de otro de hierro, creo, y las piernas de hierro mezclado con, y así, ¿verdad? De hierro, creo, y los pies de hierro mezclado con barro. Eh, Cuatro imperios mundiales que Daniel no los identifica con este nombre. Nosotros, con el beneficio de la historia, los hemos identificado como Babilonia, Media y Persia, Grecia y Roma. Apocalipsis 7.1, ese sí lo vamos a buscar. Ahí se habla de cuatro ángulos y cuatro vientos de la tierra. Apocalipsis 7.1 dice: después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Cuatro ángulos de la tierra, cuatro vientos de la tierra. Y esto no es parte de las notas, pero para aquellos que dicen, cuatro ángulos y la Tierra es redonda, ¿cómo es que la Tierra tiene cuatro ángulos? Bueno, nosotros hablamos de cuatro puntos cardinales, ¿verdad? Que no son, pero son cuatro, podría decirse que son ángulos, ¿no? Para acá, para allá y para abajo, ¿no? Cuatro ángulos, cuatro vientos. Dios dice lo mismo y dicen que él no sabe de geografía. Eh, yo creo que Dios sabe lo que está diciendo. Él está hablando el idioma que nosotros comprendemos. Así que cuatro ángulos, cuatro vientos. En Apocalipsis 7.9 se menciona a cuatro grupos humanos. Después de esto, dice Apocalipsis 7.9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Cuatro grupos humanos. Y que el número 4 tiene que ver con la tierra en algunos casos. En otros casos no sabemos. Y ya le digo, no se trata de forzar. Cada vez que aparece el número 4 tiene ese. No, sino si el contexto lo dice, ok, lo tomamos. El número 5 depende a quién usted le pregunte, le va a decir que es el número de la gracia de Dios o es el número de la muerte. Yo me inclino más por decir que es el número de la muerte, y eso incluye un aspecto de gracia. Así que por eso puse muerte y gracia, porque por ahí va a oír decir que es el número de la gracia y yo no estoy opuesto a ello, pero yo creo que la Biblia más tiene que ver con la muerte, el número 5. Por ejemplo, hay 5 ofrendas levíticas, y no voy a buscar esto, pero si usted ve Levítico capítulo 1 al 5, hay 5 ofrendas que se mencionan: el holocausto, la oblación, o se podría llamar ofrenda general, la ofrenda de paz, la ofrenda por pecado y la ofrenda expiatoria. Todas requieren o hablan de muerte. Todas hablan de muerte y son 5. Em, en la Biblia aparece en 2 de Samuel 4 veces. Aparece alguien que muere herido por la quinta costilla. 2 de Samuel 2:23. Lo tienen ahí en sus. Esto no es parte de sus notas, así que tal vez quiera anotar esto, ¿verdad? 2 Samuel 2:23, 2 Samuel 3:27, 2 Samuel 4:6 y 2 Samuel 20:10. Yo voy a buscar solo una de estas citas para que usted vea a qué me refiero. 2 Samuel, capítulo, voy a buscar la primerita que está ahí, 2:23, donde la Biblia me dice lo siguiente. Dice, y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en ese mismo sitio. Así que 4 veces nos vemos a alguien que muere herido por la quinta costilla. Cuando a Jesús le traspasaron el costado,
La Biblia no lo dice, no lo dice. Esto es algo que yo digo, probablemente Jesús fue herido en la quinta costilla. Cuando Dios le sacó una costilla a Adán para crear a Eva, Adán estaba dormido, ¿verdad? Estaba dormido y en la Biblia un santo dormido, eso es cuadro de la muerte. Probablemente fue la quinta costilla. La Biblia no lo dice, otra vez, yo no quiero afirmarlo, no puedo afirmarlo, pero no me sorprendería que sea la quinta costilla, porque Dios tiende a ser consistente. Una cosa curiosa, Génesis capítulo 5, versículo 5, es la primera mención que se hace en toda la Biblia de un hombre que murió. Yo sé que usted está pensando en Abel, pero la palabra murió no aparece cuando dice, ahí aparece que Caín mató a Abel y yo sé que Abel murió, no estoy diciendo lo contrario. Pero es curioso que la palabra murió aparece por primera vez en la Biblia en Génesis capítulo 5, versículo 5. Es una coincidencia feliz, seguramente, seguramente, pero Génesis 5:5 ahí me dice, ¿verdad? Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años y murió, y murió. Interesante. Otro dato interesante, en Hechos capítulo 5, versículo 5, ¿qué tenemos? Que muere Ananías, en la historia de Ananías y Zafira. Y luego en Hechos capítulo 5, versículo 10, que es 2 por 5, muere Zafira, su esposa. Y es otra vez una coincidencia feliz. Yo no le doy más color a eso, pero es interesante que, porque habrá alguien que dice, no, pero las divisiones en capítulos y versículos de la Biblia no están inspiradas por Dios. Ok, yo no voy a decir lo contrario, porque yo no creo que necesariamente son inspiradas por Dios, pero yo sí creo, y aquí veo que no podían leer todo lo que estaba en la presentación, así que voy a reajustar el tamaño. Sí, yo sé que los capítulos y versículos no podemos decir que todos son inspirados por Dios. Sin embargo, qué coincidencia más interesante, ¿verdad? Como que alguien estaba en control aún de las divisiones de capítulos. Alguien metió la mano ahí. Y probablemente Dios tuvo algo que ver con eso. Es nada más una coincidencia feliz. Siguiente número, el número 6. El número 6 es el número del hombre. En Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31, y otra vez, ustedes conocen ese pasaje, no lo voy a buscar, pero esa es la creación del hombre. ¿El hombre en qué día fue creado? En el sexto día, número 6. En Éxodo 29, tampoco lo voy a buscar porque también es bien conocido, ahí Dios establece que la semana laboral es de 6 días y el séptimo día se reposa. Obviamente siguiendo el patrón de la creación, que Dios laboró 6 días de creación y reposó en el séptimo día. Apocalipsis 13:18, ustedes también conocen este pasaje, pero vamos a mirarlo de todas maneras, que dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666, 666, número de hombre. Pero ese número también, vamos hablar de él un poquito más adelante, es el número de la bestia. Pero el número 6 tiene que ver con el hombre. Algo que a mí me ha llamado la atención es que cuando hablamos de las unidades de tiempo, todas se pueden dividir entre 6, ¿verdad? El día tiene 24 horas, 24 se puede dividir entre 6, ¿verdad? 6 por 4, 24. La hora tiene 60 minutos, que es 6 por 10, y el minuto tiene 60 segundos, que es también 6 por 10. Siempre el año tiene 12 meses, ¿verdad? Que es 2 por 6, y los meses tienen 30 días, yo sé que hay de 31, pero es 5 por 6, y así sucesivamente. Es muy interesante para mí que el tiempo está atado al hombre de alguna forma, no puedo decir exactamente cómo, pero sé que una vez que estamos en la eternidad ya no estamos bajo el tiempo, esa parte sí sé. Seguimos porque tenemos más números que ver. El número 7 me habla de algo que está completo o que está perfecto. La creación se hizo en 7 días, de Génesis 1:1 a Génesis 2:3, ahí vemos la creación hecha en 7 días. Hemos hablado de las etapas de crecimiento del discipulado y cuando hablamos de las etapas hablamos de este pasaje, primera de Pedro, y eso está mal porque es segunda de Pedro.
Y eso estaba pensando. Segunda de Pedro, capítulo, dice primera de Pedro ahí, pero es segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí viene, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento. Así que empezamos. Fe, virtud, conocimiento. Versículo 6. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. A la fe le añadimos 7 cosas. Interesante. La Biblia menciona, y eso lo vamos a ver más adelante, no lo vamos a ver ahora, pero la Biblia menciona 7 bautismos, 7 resurrecciones, 7 misterios y 7 juicios. Interesante. ¿Casualidad? No, Dios cuando Él hace algo y dice está completo, usualmente es un paquete de 7. Este pasaje no está en sus notas, pero en Daniel 9:24, o tal vez sí está en sus notas, hay 70 semanas determinadas sobre Israel. 70 semanas, 7 por 10. Que Dios dice, estas son las semanas que van a determinar el destino de tu nación. De esas 70 semanas se han cumplido 69, interesantemente, falta una por cumplirse. Y la que falta por cumplirse es la tribulación que dura 7 años y es la semana número 70. Es algo interesante también. Otra vez, 7. Vemos un grupo de 7 cosas en la Biblia, algo que está completo o algo que está perfecto. Y seguimos, porque tenemos que llegar al final aquí. 8. 8 es el número de la resurrección o del nuevo comienzo. Jesucristo resucitó ¿cuándo? El primer día de la semana. Cuando la semana tiene 7 días, al octavo día vuelve a empezar. Nosotros en nuestro español decimos, cuando queremos decir una semana, ¿qué decimos? En 8 días. En 8 días, porque al octavo día empieza la siguiente semana. Eso está en Marcos 16, 1 al 2. Ustedes saben que Jesús resucitó el primer día de la semana, así que no voy a buscar eso. En el arca de Noé, ¿cuántas personas se salvaron? 8 personas. Fue un nuevo comienzo para la tierra. 1 Pedro 3:20 específicamente dice que se salvaron 8. Pues Noé, su esposa y los 3 hijos de Noé con sus 3 esposas. 8 personas. La circuncisión se practicaba al octavo día de nacido el bebé. Eso lo establece Génesis 17:12. Génesis 17:12 es, establece, al niño se circuncida al octavo día. Eso representa, es un nuevo comienzo para este niño porque el niño judío, ¿verdad? Al circuncidarlo en el octavo día, eso es su nueva relación con el Dios Jehová de Israel. Para nosotros como cristianos, eso es cuadro de la circuncisión espiritual que ocurre el día que nacemos de nuevo. Ya hemos hablado de eso antes, así que no, nada más les tiro eso allí. Como ejemplo adicional, la escala musical consta de 7 notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. O sea, son do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 notas. Y cuando digo el último do, está completa porque empezó la nueva escala, el nuevo registro de la escala. Eso se llama la siguiente octava. Y es octava porque es la octava nota. Y la octava nota es el principio de la siguiente escala, así como los 8 días con el principio de la siguiente semana. Es algo interesante también. Nuevo comienzo, nuevo comienzo. Bien, seguimos. Yo sé que estoy yendo un poquito rápido, pero esto no es difícil de comprender. Es nada más una observación. Otra vez, no se trata de que voy a tratar de forzar que cuando veo un 8 eso tiene que ser resurrección. No, no se trata de eso. Se llama observar. Si el contexto lo dice, ok, tenemos algo aquí. El número 9 en la Biblia está relacionado con el fruto. El fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23 eh, es un solo fruto del Espíritu, pero se manifiesta con 9 cosas diferentes, relacionadas, pero diferentes. En Gálatas 5, 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, 9 cosas. Contra tales cosas no hay ley. Curiosamente, el periodo de gestación del ser humano es 9 meses.
¿ya? La mujer está encinta por 9 meses y luego, ¿qué viene? El fruto del vientre. El número 10, número 10, número 10 en la Biblia tiene que ver con gentiles. Y el ejemplo que tienen ustedes en sus notas es de Génesis 10, 8 al 10, que se menciona que Nimrod es el primer poderoso de la tierra, el primer gran reino gentil, que curiosamente es Babel. Eh, um, y aparece en el capítulo 10. Es interesante eso. En Lucas, este es un ejemplo adicional que yo les doy, en Lucas capítulo 17, 11 al 17, tenemos la historia de los 10 leprosos que Jesús sana. 9 de ellos aparentemente eran judíos, pero el 10º, que es el que regresa a, a darle agradecimiento a Jesús y a alabar a Dios, la Biblia declara que él es samaritano, era un gentil, el 10º. Interesante. Y así, otra vez, vemos curiosamente, cuando hay una lista de 10 cosas en la Biblia, típicamente el contexto está hablando de gentiles. No siempre, pero es una observación interesante. Interesante. Y otra vez, lo del capítulo 10 de Génesis es nada más una curiosidad que es demasiada curiosidad que eso haya pasado y que sea coincidencia nada más, como que Dios metió la mano para que eso pasara. Tenemos un par de números más, porque ya el tiempo corre. El número 12 claramente en la Biblia tiene que ver con Israel. Jacob, o sea, Israel, que Dios le cambió el nombre a Israel, tuvo 12 hijos que dan origen a las 12 tribus de Israel. Estas citas están en sus notas, en su apéndice, Génesis 42, 32, Génesis 49, 28. Jesús escogió a 12 apóstoles para ministrar a Israel. En Mateo 19, 28 y otros pasajes también se menciona que eran 12. Y de hecho a ellos se les conoce como los 12. Los apóstoles eran conocidos como los 12 porque eran diferentes de otros apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él no era parte de los 12. El sacerdote, este ejemplo creo que no lo tienen ustedes en sus notas. El sacerdote llevaba 12 piedras en su pectoral. En Éxodo 28, 21 se menciona que 12 piedras no es casualidad, es porque eran 12 tribus, cada piedra está relacionada con una tribu. Estas 12 piedras vuelven a aparecer en la Nueva Jerusalén y en las 12 puertas de Jerusalén. Todo tiene que ver con Israel, de Israel, 12, 12, 12. Cuando usted ve 12, 12, 12 en la Biblia, algo tiene que ver con Israel. Y otra vez, puede haber excepciones, no estoy diciendo que esto es obligadamente, pero no nos vamos a extremos, nada más una observación. Si la Biblia así lo manifiesta, bueno, ok, lo tomo. Y si no, lo dejo a la sabiduría de Dios. Dios sabe lo que está diciendo y tal vez yo no le veo la conexión. Eso me pasa mucho cuando se trata de números, por eso no le pongo tanto énfasis. Pero aquí hay otra vez, ¿qué más si no es un libro sobrenatural que nos permite tener semejante consistencia, y no es un libro sobrenatural, sobrenatural. Número 13. El siguiente número es el número 13. El número 13 tiene que ver con la rebelión. Este vamos a buscarlo porque esto no es tan conocido. Entonces, el libro de Esther en su Antiguo Testamento. eh, y si usted no conoce mucho la historia del libro de Esther, pero en el libro de Esther hay un hombre llamado Amán que él se propone destruir a los judíos. Esa es su meta. Su meta en su vida es destruir a los judíos. En Esther capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente. Dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey, vea, en el mes primero al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo y a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en el nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas, vea el versículo 13, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Entonces vemos a este hombre maquinando destruir a los judíos, curiosamente en el día 13, y curiosamente en Esther 3:13 se menciona lo que él quiere hacer. Es otra vez una curiosidad bíblica. En Jeremías 25, 3 al 7, tenemos también a los judíos, están oyendo la profecía de Jeremías y no le están haciendo caso.
Y entonces Jeremías se queja ante ellos. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he estado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Son rebeldes. No voy a leer el resto, pero son rebeldes. No obedecen a la palabra de Dios. Muy interesante, muy interesante. En Marcos 7, 20 al 23, Marcos 7, 20 al 23, Jesús menciona cosas que salen del corazón del hombre y lo contaminan. Y adivina cuántas menciona. 13, 13 cosas. Y otra vez, no estamos forzándolos, nada más que así es como es. Y cuando aparece el número 13, curiosamente hay algo de rebelión, de desobediencia asociado con ello. Marcos 7:20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. 13 cosas que salen del corazón y lo contaminan. Tenemos de Números 13:31. Ese es el pasaje que de los espías que van a recorrer la tierra prometida y regresan. Y sabemos la historia. Van 12 espías. De los 12 espías, solamente Josué y Caleb dicen, vamos a conquistar la tierra prometida porque es nuestra. El resto, ¿qué dicen? El versículo 31. Y vea que es Números capítulo 13, versículo 31. Y el 31, curiosamente, es el 13 al revés. Otra vez, yo no le doy tanta importancia, eso es nada más una observación. Pero en Números 13:31 dice, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Fueron rebeldes, fueron rebeldes. Es más, en el libro de Deuteronomio, Moisés dice, ellos fueron rebeldes. Así que tenemos una rebelión aquí contra Dios. Bien, el tiempo corre, así que no me puedo parar aquí y hablar más del número 13, pero es nada más algo interesante. Y los últimos dos números que queremos ver es 40, que es el número de la prueba. También es fácil de ver en la Biblia. El diluvio, ¿cuántos días duró? 40 días, 40 noches. Moisés, pues cuando ascendió al monte, ¿cuántos días estuvo ahí? 40 días, 40 noches. 40 es el número de la prueba, de una gran prueba. Cuando Israel estuvo en el desierto, ¿cuántos años fueron? 40 años. Ese fue su tiempo de prueba. Y hablamos, ¿verdad?, de estar en el desierto de la prueba. Porque un 40 tiene que ver con la prueba. Jesús, ¿cuántos días ayunó antes de ser tentado? 40 días, 40 noches, igual que Moisés. Muy interesante, muy interesante. 40 en la Biblia frecuentemente es el número de la prueba. Un dato curioso, el embarazo, hablamos de que dura 9 meses hace un momento, pero también se dice que dura 40 semanas. Que para la mujer el embarazo también es un tiempo de prueba, ¿verdad? Y yo creo que las mujeres, entre las hermanas que han dado a luz, yo creo que dicen amén, hermano, porque sí es un tiempo de prueba. El último número, que este no está en sus notas, el número 666, lo vimos hace un rato en Apocalipsis 13:18, que es el número de la bestia, y este es un número particular, el número 666. El número 6 es del hombre, pero el 666 es el número de la bestia. Me llama la atención que el número aparece en el capítulo 13, que tiene que ver con rebelión, y que aparece en el versículo 18, que es 6 más 6 más 6. Muy interesante. Casualidad, seguramente es casualidad, seguramente no hay nada que hay. Pero lo leímos hace un momento, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Muy interesantemente, entre la gente que regresó a Israel cuando fue la reconstrucción de la ciudad y del templo, allá en el libro de Esdras, capítulo 2, versículo 13, muy curiosamente, eh, vemos que aparece un señor llamado Adonicam. Y mira lo que dice de él. O sea, aquí hay un recuento de los que regresaron a Israel.
Y aquí dice que de los hijos de Adonicam, 666. El nombre Adonicam significa mi Señor se ha levantado. Y este hombre probablemente, el Señor que se ha levantado es un falso Señor, probablemente. No quiero leer mucho ahí en eso, pero regresó con 666 hijos. Adonicam probablemente es un cuadro de de la bestia. Probablemente es un cuadro de la bestia que regresó con todos los expatriados de Israel. ¿Qué significará eso hoy día? No quiero especular mucho, pero quizá la bestia ya está entre nosotros. Interesantemente, Adonicam vuelve a aparecer en Nehemías 7:18, y ahí ya su número no es 666, sino 667, cosa que ya no es posible identificarlo con el número de la bestia. Hmm, ¿Qué significará eso? No estoy absolutamente seguro. Yo pienso, esta ya es una opinión personal, que quizá entre los que están regresando a Israel ahora, porque hay muchos judíos regresando a Israel ahora, fue un Adonicam, ¿verdad? No es que literalmente se llame Adonicam, pero representa a alguien. Y él está allí. Y una vez llegado allí, ya no es posible identificarlo. Hmm, Posible, no sabemos. Bueno, es nada más un dato curioso. Bien, con eso espero no haber ido demasiado rápido, pero eso es nada más un vistazo somero sobre el hecho de que los números tienen significado en la Biblia. Y otra vez, no nos vamos a meter. Hay gente que se va al extremo y que cada número que aparece le quieren hallar un significado espiritual. No caigamos en eso. Dios pone los números y si el contexto me da ese significado, amén. Entonces yo lo veo. Estos son sencillamente significados que hemos observado en la Biblia. Y espero que esto les sea de bendición. Con esto concluimos las reglas de estudio bíblico. Hermanos, úselas, aplíquelas. Si no entiende algo, pregunte, no se quede con la duda. Pero vea que estos principios son los que me guían a no desviarme al entender la escritura. Estos me ayudan a no caer en falsas doctrinas. Y esa es la meta importante que tenemos al querer comprender la Biblia como es eso mismo, no desviarnos, sino querer entender lo que Dios realmente me quería decir. Que les sea de bendición, Dios me los bendiga, los veo pronto.